Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. San Andrés Xecul es una localidad del altiplano de Guatemala, no lejos de Quetzaltenango, la segunda ciudad del país. En su origen fue un pueblo de indios, una reducción. Esto es un sistema que emplearon los españoles en el momento de la conquista para concentrar a las comunidades de naturales que iban incorporando al virreinato de la Nueva España. Por lo general, estas comunidades vivían en hábitats dispersos, cada unidad familiar tenía su vivienda junto a su cultivo, su milpa de maíz, y lo que van a hacer los españoles es reunir esas familias de ese hábitat disperso en un solo punto concentrado, los pueblos de indios. Tiene dos objetivos. El primero es un claro control militar administrativo en esa fase inicial de la conquista, y después una razón evangelizadora, porque lo que se pretendía era que el pueblo estuviera bajo la tutela de una parroquia. De esa manera el edificio fundamental de la localidad iba a ser la iglesia, y a partir de ahí se podía desarrollar frente a la iglesia una plaza como área de encuentro social, para procesiones, para mercado, para reuniones en el gobierno de la comunidad. Bien, y a partir de ahí se desarrollaba el resto de la localidad. La singularidad de San Andrés Xecul es que la iglesia, que vamos a ver a continuación, uno de los edificios más emblemáticos de Guatemala por su muy colorida fachada, es tardía. Es ya una construcción de finales del 18, principios del 19. Lo que quiere decir que San Andrés Xecul, que sí que sabemos que está documentado desde el siglo XVI, por alguna razón hubo de reorganizarse a esos finales del siglo XVIII, principios del XIX. Por cierto, el topónimo, el nombre, era el habitual durante estos momentos de la conquista, en los que los españoles santificaban el sitio dándole a la localidad el titular patrón del sitio, en este caso San Andrés, y añadiéndole el topónimo local, ya fuera la lengua vernácula, en las lenguas derivadas de las lenguas mayas, ya fuera la que traían los conquistadores, todos esos grupos de mexicas que acompañaron a los españoles en la conquista y que favorecieron y posibilitaron esta, en este caso Xecul. Entonces esto ocurre en todos los lugares de alrededor. Entonces es muy habitual que las localidades de Guatemala tengan ese nombre y ese apellido. San Francisco Panajachel, en el lago Atitlán, una de las más famosas para los turistas, por ejemplo. Panajachel es como se suele conocer, pero el nombre completo es con el santito por delante, en este caso San Francisco. San Andrés Xecul, como decíamos antes, era una reducción indígena, un pueblo de indios, que había sido creado para concentrar a las comunidades que los españoles habían encontrado en este entorno en comienzos del siglo XVI. Pero, como también decíamos, por alguna razón, era finales del XVIII, la iglesia, la fachada de la iglesia que vamos a ver a continuación ya es de comienzos del XIX, se decide reorganizar, no sabemos si desde un punto de vista administrativo o parroquial, este sector. Esta reorganización no solamente afectó a esta localidad, es algo que va a ocurrir en otros muchos pueblos de la Capitanía General de Guatemala. Solo en el entorno inmediato a San Andrés Xecul lo podemos ver en San Luis Alcajá o en San Cristóbal Totonicapán. ¿Cuál fue el motivo por el que tuvieron que reorganizar estos pueblos de indios que de partida ya existían desde comienzos del XVI? ¿Cuál es la razón por la que, además, esa reorganización sobre todo se articula en torno a un nuevo gran templo? La presencia del templo es indudable. Al final es una parroquia, ese es el elemento clave, el elemento fundamental, y en torno a esa parroquia es como se organizan estas comunidades. Pero ¿por qué tienen que rehacerlas en estos finales del XVIII, comienzos del XIX? No queda claro si es que ha fracasado la población previa o sencillamente la organización que se había creado en su origen no había terminado de funcionar. Lo que sí es evidente, y es lo que vamos a poder ver a continuación cuando estemos recorriendo la iglesia, es que estamos ante unas comunidades muy tradicionales que tienen unas lecturas litúrgicas, teológicas, realmente de una inocencia fantástica, que viene a demostrar cómo estos pueblos seguían estando en ese mundo de tradición indígena que, a pesar de los 3 siglos de historia virreinal, seguían teniendo unas particularidades propias de las tradiciones, no vamos a decir precolombinas, pero sí ajenas o lejanas al mundo hispano fuera de la catolicidad, que los hacen realmente singulares. El pueblo de San Andrés Xecul se sitúa en la ladera de la montaña, una ubicación habitual para las reducciones
puesto que los conquistadores españoles evitaban que los indígenas se situaran en los altozanos desde donde podían ser peligrosos. El pueblo se organizaba en torno a la plaza central regular, siguiendo los modelos traídos desde Europa, desde el mundo clásico, y a esa plaza central se abrían los edificios más significativos, comenzando por la iglesia parroquial que presidía todo el conjunto. Pero estas plazas también eran el lugar de encuentro social, no solo servían como atrios para las iglesias, un lugar donde podía reunirse la comunidad para debatir cuestiones del gobierno local, pero sobre todo el sitio donde se celebraban y se siguen celebrando hoy los mercados, en donde los naturales venían a ofrecer los productos que habían estado cosechando en su territorio o cualquier otro tipo de mercancía. En la actualidad el mercado ha sido rehabilitado y se ha creado una plataforma un tanto elevada por encima de la iglesia, mejor acondicionada, pero que sigue cumpliendo esa función del mercado propio del lugar. En cuanto a la iglesia, es una estructura sencilla. Se trata de una nave única, un cajón con una cabecera recta, donde se sitúa el presbiterio cubierto por una cúpula muy coloreada y a partir del cual se desarrollan los diferentes tramos. No hay un crucero propiamente dicho. Por tanto, tenemos el presbiterio, esa sucesión de tramos, y al final se sitúa la fachada, a un lado de la cual se coloca la capilla del baptisterio, que es otro de los elementos significativos del conjunto. Pero sin duda lo más llamativo de la iglesia es su vistosa fachada coloreada. Es cierto que las pinturas que vemos hoy son muy brillantes porque han aplicado pinturas plásticas. En el pasado debían ser pinturas de cal sin ese brillo tan destacado. Es una fachada retablo, imitando el retablo que podía situarse al interior del templo, donde tendríamos un conjunto de santos y de imágenes muy similar al que vemos en el exterior. Llama la atención los colores que han aplicado en la actualidad, por ejemplo, ese franciscano en la parte inferior de la fachada, donde podemos observar cómo cuenta con un hábito azul y una capa roja, unos colores más propios de Superman. O rememorando los ancianos del Apocalipsis que tocaban cítaras, tenemos en este caso a unos personajes que tocan una guitarra, que más parecen españoles en una fiesta popular que esos ancianos del Apocalipsis. En cualquier caso, lo interesante es que este colorido de las fachadas en realidad es una reminiscencia de las fachadas coloreadas de las iglesias medievales europeas. En Europa esos colores se fueron perdiendo a lo largo del siglo XIX durante las restauraciones, pero en una comunidad como San Andrés Xecul en Guatemala, una comunidad tremendamente tradicional, se han mantenido los colores aunque se apliquen pinturas más modernas. Con lo que estamos ante esa singular paradoja de que si queremos saber cómo eran esas fachadas pintadas de las iglesias medievales europeas, el mejor ejemplo lo tenemos aquí, en este pueblo de indios del occidente de Guatemala. Pero además el color forma parte de otra de las industrias más importantes de Xecul, el tintado de los hilos con los que se tejen los trajes tradicionales indígenas, tanto los cortes, las faldas como los huipiles, las camisas que utilizan no solamente las mujeres de Xecul, sino de toda Guatemala. No solo en San Andrés Xecul se lleva a cabo ese tintado, en los pueblos de alrededor también encontramos esta singular industria. Los hilos se estiran, se tintan y después se dejan secar en las azoteas de los edificios, con lo que el color, que es esa marca distintiva de la fachada de la iglesia de San Andrés Xecul, se extiende por toda la ciudad ante estos hilos que secan al viento por doquier.